Hoy tenemos un invitado especial de filas del Partido Colorado, el ingeniero, dirigente de Vamos Uruguay, Martín Aguirre Zavala, aquí en estudios le damos las muy buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes, Marcelo. Un gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro y en este paneo que hacemos, de alguna manera queriendo conocer lo que están realizando los diferentes sectores, los diferentes partidos, está pendiente esta invitación, un dirigente que además ha tenido responsabilidades de gobierno, ha sido ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y hoy con la gente de Pedro Bordaberry con ese objetivo. Contanos de tu agrupación, qué es lo que un poco se han trazado, qué tipo de gente está trabajando, cuál es un poco, cómo nació, cuáles un poco sus objetivos. Bueno, nosotros tenemos una agrupación como hace 5 años fundamos una agrupación que se llama que, Acá y Ahora, que le hemos transformado el nombre en Vamos Ahora cuando ingresábamos a Vamos Uruguay. Uh-huh. Y es un grupo de gente, nosotros decimos somos jóvenes de todas las edades, porque en realidad es gente con una vieja tradición de transformaciones, yo diría que es una agrupación ballista, una agrupación como de izquierda liberal, diría yo, que la gente se ríe de eso porque Una definición muy especial esa. sí, pero es una definición, puede ser que sea muy especial, pero en realidad somos un grupo de gente muy republicana, como es el origen ballista, y con una sensibilidad especial a favor de la justicia social, que entendemos que las transformaciones que tiene que tener el país son siempre a favor de un país que incluya a todos, ¿no? Uruguay ha sido un país caracterizado por la movilidad vertical en su historia, Uh-huh. promovida desde una escuela pública que fue un gran igualador de las oportunidades de la gente, y eso el Uruguay lo ha ido perdiendo. Entonces creemos que ese es el gran rescate que tiene que tener la política, es decir, hacer de un país con esas características identitarias que tiene, que desde mi punto de vista todavía no ha perdido del todo, pero que está crecientemente amenazado, ¿no? ¿Verdad? En un momento donde el Uruguay vive una gran bonanza económica proveniente de una mejora muy importante en los precios de los productos que vende, Uh-huh. no ha sido capaz de atacar los problemas que hacen a la desigualdad en el Uruguay. No ha sido capaz. Definitivamente el Uruguay todos los días está siendo más desigual, todos los días se está resquebrajando más. Hay como una cultura de la marginalidad y una cultura, o sea, hay un grupo de uruguayos, ¿no? que camina, no diría capaz que en el primer mundo, pero muy cerca y hay otro país que se está cayendo el tercer mundo. Y ese gran igualador que fue la educación pública uruguaya, la escuela de Varela, a la que yo fui, y que probablemente usted también, se desapareció. Entonces, y hay algunos candidatos en el espectro político y ya no hay que hablar de la educación en la campaña. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar, mi negro? Si de lo único si los problemas centrales del Uruguay están ahí, ¿de qué vamos a hablar? El tema central obviamente es la educación, así de una u otra manera lo han planteado todos los precandidatos, lo han puesto arriba de la mesa. Con salvedades, ¿no? ¿Verdad? Porque el doctor Vázquez la semana pasada salió diciendo que la educación no estaba tan mal, que estaba buena, que había que hacerle algún retoquecito. Yo creo que el doctor Vázquez está muy equivocado, o se enfermó de golpe de la cabeza o algo, porque en realidad no puede ser que diga eso. Yo realmente no puedo entender, porque el doctor Vázquez es hijo de aquel Uruguay, ¿tá? Donde de la escuela pública en La Teja se podía sacar un presidente, ¿tá? Así como yo soy hijo de un Uruguay donde, yendo a la educación pública, usted podía ser ministro de Ganadería o ministro de lo que sea, o senador o diputado o presidente de la República. Y ese país se está desapareciendo, y se está desapareciendo día tras día detrás de una educación pública que va en picada. Y yo creo que no es culpa
solo del doctor Vázquez, pero es culpa del doctor Vázquez. No es culpa solo del Frente Amplio, pero es culpa del Frente Amplio. Pues si usted en 10 años no hace nada para mejorar y hace algo para empeorar, alguna responsabilidad tiene. Pero no es solo culpa del Frente Amplio, es culpa de todos. Somos todos los uruguayos que tenemos que comprometernos a volver a transformar aquella educación pública que otrora tuvimos, que nos identificó como país, en una educación pública que vuelva a ser ese gran enrasador, ese gran igualador que tuvo y que nos distinguió en América y en el mundo por ser un país educado. Aquella frase histórica de don José Artigas, decían los orientales tan ilustrados como valientes, transformada en realidad, ¿tá?, a fuerza de Varela y del vallismo. Aguirre Zabala, en los últimos días usted ha plasmado una columna de opinión señalada bajo el título de No es broma, en donde planteaba la inquietud de diferentes guarismos. Algunas cosas también reconocía que se estaban haciendo bien, que no estábamos tan atrasados, pero de alguna manera ponía todo un panorama preocupante. Claro, porque lo que pasa es que yo creo que el Uruguay ha ido perdiendo una oportunidad formidable, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios de los productos que produce el Uruguay se multiplicaron por 4. Es decir, la carne, la soja, los lácteos, todo eso se multiplicó en un periodo por 4. En un periodo muy cortito, entre el año 2002 y el año 2007. Y después de ahí para adelante se mantuvieron grotescamente esos precios formidables. O sea, que el Uruguay hace 7 años, ¿tá?, en realidad hace 10 años, o 12 años, en realidad, que tiene muy buenos precios. Pero tuvo un salto y después se estabilizaron grotescamente con altibajos, pero en precios que son 3 veces y media y 4 veces los precios que el Uruguay tenía antes. Por lo tanto, es como si usted le dijeran, mire, mañana el sueldo se lo multiplicamos por 4. Muy buena idea. ¿Está? Es buena idea. Bueno, eso le pasó al Uruguay. Entonces digo, bueno, acá no, en ese contexto, el Uruguay se olvidó del desarrollo. Yo en esa columna que usted dice digo que es como si nos hubieran dado una changa buena. Es como cuando uno va y se está ahí que no sabe qué hacer y que es común en los adolescentes y eso. Cuando vivía en mi casa y yo era buen estudiante, pero a veces se le da a uno por pensar y si me pongo a laburar y cosas. Y entonces un vecino de una quinta que tenía mi padre, es decir, se puso a hacer una planchada. Entonces pagaban muy buena plata por la planchada, ¿no? Hacían muy buena plata por día por la planchada. Entonces, era una tentación bárbara irse a laburar a hacer la planchada. Ahora, cuando se acababa la planchada, claro. ¿Qué nos queda? Y eso es lo que me parece que le está pasando al Uruguay. De alguna manera el Uruguay tuvo una changa buena, un momento muy bueno de precios y lo sigue teniendo y lo está desaprovechando ¿por qué? Porque no ha hecho la infraestructura necesaria, lo está desaprovechando porque no ha hecho las transformaciones de la educación que se necesitan para tener un país de primera en serio, y porque no ha hecho una transformación que para mí el mundo nos está denunciando que es muy importante, que es la transformación de las relaciones laborales. Entonces, en esa columna yo revisaba unos datos internacionales de la educación y unos datos internacionales de competitividad que dicen que el Uruguay, en cuanto a las relaciones laborales, a las relaciones entre los patrones y los obreros, está último en 148 países. Es decir, que esas relaciones de confrontación que nosotros vemos diariamente, que nos parece que las huelgas resuelven todo o que los empresarios se ponen de punta porque creen que por la vía de llevarse por delante unos a otros van a sacar mejor tajada, de repente sirven para momentos donde aumentan mucho los precios y entonces discutimos cómo repartimos esto extra que vino. Pero no sirven para generar en el largo plazo sueldos crecientes y mayor competitividad. Es decir, los países que están mejor, los países que son más competitivos y que logran, por lo tanto, mejores salarios
y salarios crecientes y mejor nivel de vida y mejor nivel de desarrollo humano, son países que tienen relaciones laborales donde la confrontación tiene un lugar, pero la cooperación tiene un lugar mucho mayor. Bien, una pregunta puntual respecto a esto, Irezabala. Cuando el Frente Amplio reivindica, dice, bueno, pero en este periodo se ha aumentado realmente tanto por ciento real los salarios, cosas que no sucedían en los anteriores. Bueno, pero yo, de vuelta, si yo le multiplico lo que usted gana por 4, y además de multiplicar lo que gana por 4, le cobro mucho más impuestos y tengo mucho más dinero, y bueno, si no reparto un poco, soy boleta, realmente sería tristísimo eso. En realidad, durante estos gobiernos, en lugar de ir acortándose las distancias entre los ricos y los pobres, esas distancias no se han acortado, se han agrandado. Es más, una de las dificultades que ha encontrado el Frente, y que la denuncia muchas veces, es que ha habido una mayor concentración de la riqueza en el Uruguay en estos años. La brecha no se ha cortado. Contrariamente a lo que hubiera sido deseable, y que es deseable para todos. Un país donde todos vayan para adelante es más deseable que un país donde estemos tiraneando de la cobija a ver a quién le quedan los pies afuera. Entonces yo creo que lo que está pasando en el Uruguay es que los uruguayos no nos hemos dado cuenta de que el proceso, acá se discutió mucho tiempo sobre si primero hay que agrandar la torta y después repartir eso. Yo creo que esa es una discusión que es errónea. No es así. La discusión es cómo se genera riqueza y cómo se va repartiendo la riqueza mientras se genera. Y la mejor forma de repartir riqueza mientras se genera es un trabajo de más alta calidad. Es un trabajo de mayor sofisticación. Y el trabajo de mayor sofisticación se logra con más inversión en maquinaria, con más inversión en tecnología, pero sobre todo con más inversión en capital humano, con mejor educación, con mejor entrenamiento. Y esa es la forma en que, porque además las economías del mundo, esas economías cada vez más inteligentes, dependen cada vez más de gente capaz de desarrollar esas habilidades, ¿no, verdad? Es decir, de que usted sea capaz de generar con su trabajo más riqueza y quedarse con parte importante de la riqueza que usted genera con su trabajo, con un trabajo inteligente. Acá la mitad de los uruguayos gana menos de 15.000 pesos. ¿Y por qué gana menos de 15.000 pesos la mitad de los uruguayos? Porque en realidad muchos de esas personas desgraciadamente no han tenido la educación que me tocó tener a mí, cuando en realidad a mí me la regaló la República Oriental del Uruguay, la educación. Bien. Entonces, que la gente esté preparada culturalmente y anímicamente para aceptar la educación y para desarrollar esa educación, y que el Estado uruguayo dé una buena educación, es la condición sine qua non para que el Uruguay tenga salarios altos. ¿Cómo se puede ser desde el Uruguay? ¿Cómo se puede ser Suiza? Bueno, ¿cómo se puede ser Suiza? Con una educación pública mejor aún que la que tuvimos cuando tuvimos una educación buena, ¿tá? Pero hoy estamos en 64 países las pruebas PISA, nosotros estamos en el lugar 55. O sea, estamos 9 lugares arriba del fondo de la tabla. ¿Cómo puede ser eso? El Uruguay, ese que nosotros creíamos que éramos los haces del mundo y que íbamos por ahí, y cuando íbamos por ahí podíamos trabajar en cualquier lado, ese no existe más. Entonces, cuando a usted le dicen que a los jóvenes de 15 años hay un 45% que no sabe leer, o sea, no dice que no sabe leer, le dice que lee, le dice que lee un artículo y no sabe explicarlo. Eso no sabe leer, porque deletrear es otra cosa, ¿no? Es decir, con un mono, un loro capaz que repite, ¿tá? Pero en realidad eso no sabe leer. Entonces, esa es la educación que dice el doctor Vázquez, que no está tan mal. Perdóneme, quiere decir que si yo tengo 2 hijos, uno sabe leer y el otro no sabe leer. Y eso es lo que le está pasando a los hijos del Uruguay. A los hijos del Uruguay, la mitad, cuando leen, entienden lo que leen,
y la otra mitad. ¿Cómo puede ser periodista ese niño que no sabe leer? No puede, ¿no, verdad? ¿Cómo puede hacer el trabajo que hace usted? No puede hacer. ¿Cómo puede hacer el trabajo que yo hago? No lo puede hacer. Entonces, está limitando el potencial de la gente por esa vía. Y eso es lo que tiene que revelarnos. Y nos tiene que revelar a todos. ¿Tá? Y al doctor Vázquez también, porque si no, no puede ser presidente de la República el doctor Vázquez. ¿Cuál es el camino entonces, Aguirre Zabala? ¿Por dónde se debe transitar? Hay quienes dicen, bueno, esto es un tema entre derecha e izquierda, esto es un tema de solidaridad. Hay otros que dicen, bueno, usted es un tema cultural, como está manifestando. Es que yo creo que el tema es que tenemos que encarar los problemas. Yo no creo ni que sea de derecha, ni izquierda, ni alto, ni bajo, ni rubio, ni morocho, ni negro, ni blanco. Yo lo que digo es que el problema a veces es, en este momento, es que entra mucha plata, ¿vio? Y cuando entra mucha plata, si usted no se sabe, es cuando mejores administradores usted precisa. Porque si no, la derrocha. ¿Verdad? Entonces, y el Uruguay ha derrochado el buen momento hasta ahora. Pero yo creo que el mundo todavía nos está dando una oportunidad de seguir bien. No veo dramático la situación, siempre y cuando nos dediquemos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y el Uruguay tiene que hacer algunas cosas importantes. Uno, mantener la institucionalidad, mantener el derecho, mantener la ley, el respeto al Poder Judicial. Son cosas que a veces damos por sentadas porque las tenemos, pero no hay que darlas por sentadas. Hay que militar por eso. Todos los partidos. Y por suerte hay mucha gente en todos los partidos que milita por eso. Bien. El Uruguay tiene que tener una educación pública de primera línea, pero de primera línea en el mundo. Se puede. Hoy Singapur está en los primeros lugares del mundo. Singapur, que era un país de una gran pobreza, un lugar de grande pobreza. Hay muchos países del sudeste asiático, que hoy son potencias. Y hay países que no tienen ni muchos recursos naturales, ni nada, como Finlandia, como Suiza, que sin embargo son potencias. ¿Y por qué son potencias? Porque tienen capital humano e invertido en capital humano. Entonces, si nosotros por ahí regalamos impuestos a Aratirí o regalamos impuestos a los inversores extranjeros o nacionales para que hagan cosas, o para que inviertan en tecnología, o para que inviertan en maquinaria, para hagan inversión, bueno, también regalémosle impuestos para que inviertan en gente. También regalemos impuestos para que se preocupen y se ocupen de desarrollar capacidades humanas de mayor productividad. Generemos, y ahí yo creo que hay un tercer punto muy importante, generemos un ambiente de trabajo mejor. Es decir, que sirva, que valga la pena trabajar. En Uruguay, si usted va por ahí, se va a encontrar con que mucha gente de relativamente poca capacitación, muchas veces le vale más la pena no trabajar que trabajar. La diferencia entre no trabajar y trabajar es muy poca. ¿Tá? O trabajar en la informalidad en vez de trabajar en los aspectos formales. Y eso no está bueno. Eso definitivamente no es bueno. El Uruguay tiene que dejar de ponerle impuestos al trabajo y generar contrapartidas para las partidas que da de programas sociales. Yo creo que los programas sociales en el Uruguay han estado mal utilizados. Bien. ¿Por qué? Porque se estimula a la gente a que no trabaje, en lugar de estimularla a que trabaje. Aguirre Zabala lo llevo a filas del Partido Colorado. Lléveme. Yo ya estoy. ¿Cómo lo ve? Si quiere lo llevo yo a usted. ¿Cómo lo ve al partido? Yo al Partido Colorado lo veo muy bien. Lo hablábamos fuera de micrófono. Yo lo veo con otro temple, con una fuerza muy importante, con mucha gente arrimándose. Porque la crisis del Partido Colorado, proveniente de alguna forma también de la crisis del 2002 y los efectos que tuvo la crisis argentina sobre Uruguay, que fueron muy importantes, nos pegaron duro y nos hicieron reflexionar, ¿no? Además de que mucha gente más veterana, por una cosa o por otra, no estoy hablando de los líderes históricos que para mí han sido grandes luces en el Uruguay, ¿no? De hoy capaz que los extrañamos más que antes. Entonces yo creo que el partido en sí mismo se fortaleció,
avanzó por un camino de trabajo cuerpo a cuerpo que todos los partidos necesitan. Pero además, yo creo que la gente se desencantó también de los de espejitos de colores, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo creo que la gente dijo, bueno, vamos a probar otra cosa, porque el Frente Amplio se dedicó a denostar, a decirnos que éramos todos ladrones, que éramos todos inmorales, cosa que no es cierto. Definitivamente, además, no es cierto. A mí el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo deben haber puesto patas para arriba para buscar alguna cosa para ponerme a mí, ¿tá? Y ninguno me puede señalar con el dedo, con ningún dedo, ¿tá? Y sin embargo, yo sí puedo señalar muchos errores gravísimos que se han cometido en esta administración, ¿tá? Por soberbia y por mala administración, y quizás también por favoritismo político. Y eso, a mí, ninguno me puede señalar por eso. Y eso la gente también se da cuenta, porque cuando la gente uno lo ve por la calle y le dice, mire, no es como usted, y no es como antes, y no es como así, y no es como asá, y gente de todos los partidos, ¿no? ¿Verdad? Porque, gracias a Dios también, en el Uruguay existe mucha gente buena, y de buena voluntad, y sana, también en todos los partidos. Bien. Pero de alguna manera, estos señores que se encaramaron en el poder, diciendo a todos que eran santos, pues parece que no son tan santos. Y eso también está bueno, porque entonces ahora, pues es distinto pelear, como los griegos, los humanos contra los dioses, que humanos contra humanos, ¿no? Entonces yo creo que esta es mucho más pareja, ¿vio? Yo creo que ahora estamos en una cancha pareja, ¿tá? No hay ninguno de estos que tenga ninguna ni ala de angelito ni halo. Bien. Y nosotros no solo no somos ladrones, sino que somos gente seria, respetable, respetada y que trabajamos y mucho para el servicio público. Y eso está bueno. Y eso, todo el mundo tiene que decir, ¿sabe que tiene razón? Bueno, sí, sé que tengo razón. Y ojo, como también creo que hay mucha gente sana, respetable y buena, porque además no creo que eso sea la diferencia de una campaña, ¿vio? Porque si usted tiene que andar diciendo por ahí que es honesto para hacer una campaña, y bueno, por algo está diciendo. Aguirre Zabala, ¿qué le ha aportado Bordaberry a este Partido Colorado? Le ha aportado mucha energía, mucho profesionalismo, y sobre todo yo creo que aporta al espectro político una energía nueva, yo creo que Pedro, por un lado, está en la etapa justa de la vida para acometer los desafíos que hay que hacer. ¿Por qué? Porque tiene una trayectoria que lo respalda y que lo modera, y una edad con energía suficiente como para encarar los problemas que tiene el Uruguay y encararlos con profesionalismo, porque el partido además tiene un muy buen equipo. Yo creo que Pedro también es un tipo de equipo que eso sirve, es muy importante. En realidad es un componedor, tanto adentro como afuera del partido, es decir, no es un personaje confrontativo, que me parece que es una cosa muy valiosa. Y además, como yo digo, ha demostrado buenas cualidades para dirigir el barco en momentos muy difíciles, que yo creo que es muy importante. Primero, porque se avecinan algunos momentos más difíciles que otros, y segundo, porque hay que hacer transformaciones, más allá que ojalá los momentos difíciles no vengan, hay que hacer transformaciones imprescindibles en el Uruguay. Hay que tener convicción, fuerza para hacerlo. Me parece que Pedro está en el momento justo para hacerlo. Creo, honestamente, que es el mejor candidato que hay en el espectro político uruguayo para hacer esas transformaciones. Hoy las encuestas lo dan muy lejos al Partido Colorado. El Partido Colorado tiene hoy, las encuestas tienen una cosa muy rara, ¿no? Usted habla del partido por partido, quién va a votar, y el Partido Colorado queda tercero. Pero candidato por candidato, si usted lo pone y discute, en la misma encuesta pone Pedro Bordaberry contra Larrañaga, Pedro Bordaberry contra la calle Pou, Pedro Bordaberry, siempre gana Bordaberry. Entonces, yo creo que hay un elemento muy importante, que es que la interna colorada no está candente, no está caliente, o sea, no hay una competencia muy fuerte. Que estaría bueno que la hubiera, que sería mejor que hubiera más competencia, pero no la hay.
Entonces Pedro está holgadamente liderando las encuestas o lo que fuera, o los sondeos de voto en el Partido Colorado. Mientras que los otros partidos tienen cierta competencia, y en el caso del Frente Amplio tiene una adhesión importante, es el partido de gobierno, viene en caída, pero todavía tiene un cúmulo de votos importante. Pero entonces, yo creo que al otro día de la elección interna, esta situación cambia muy notoriamente. Yo creo que cuando los uruguayos empecemos a ver cuáles son las opciones de poder, yo creo que el Partido Colorado va a crecer y va a ir al balotaje. Y yo creo que el balotaje seguramente va a ser entre Pedro Bordaberry y el doctor Vázquez. Ahí se afilia usted a la tesis del politólogo Garcés, que dice que hay muchas posibilidades de crecimiento del Partido Colorado. Yo creo que hay muchas posibilidades de crecimiento, pero ¿sabe por qué creo que hay muchas posibilidades de crecimiento? Porque creo que la gente, yo creo que nosotros tenemos una propuesta seria y un equipo bueno. Y eso es lo que me parece a mí que va a ir encarnando en la gente, y cuando en el momento que la gente tenga que decidir cómo votar para definir el futuro de sus hijos, eso yo creo que va a depositar su confianza en nosotros, y nosotros no lo vamos a defraudar. Nosotros vamos a trabajar para que esas transformaciones que el Uruguay necesita se den, se plasmen en los hechos. Y en ese momento además creo que nos va a beneficiar otra cosa muy importante, que es que el doctor Vázquez no tiene motivo, no se lo ve motivado para ser presidente. Yo creo que el doctor Vázquez, la gente dice, cometió un error, cuando todas las semanas dice Vázquez cometió un error. Cuando usted no quiere hacer algo, empieza a cometer errores. Vázquez en la campaña pasada no hubiera cometido el error de decirle a la gente que no le importa la educación, que está bien la educación. Es un error que no se puede cometer. Sabemos todo. Escuche, hay cantidad de gente de clase media y de clase trabajadora, y gente que gana realmente poco, que hace un esfuerzo sobrehumano para mandar a sus hijos a la escuela privada y al liceo privado, porque cree que la educación pública no está sacando gente capacitada. Y a ese tipo le dice que está bien la educación pública. Escúcheme una cosa, hay gente que nunca va a tener una casa porque tiene que pagar el colegio privado de sus hijos. Mis padres, si hubieran tenido que pagar el colegio privado para mí, para mi hermana y para mi hermano, nunca hubieran tenido una casa. Y Vázquez le va a decir a la gente que está bien. Pero no me embrome, Vázquez. Es que, perdón, el tipo no puede haber perdido la sensibilidad de esa manera. No puede ser que el tipo esté diciéndole a mí, que mando a mis hijos al colegio privado, a usted que manda a sus hijos a la escuela privada para evitar el desastre que es la educación pública. La educación pública está bien. Perdón, la gente no es la oposición la que está diciendo que la educación está mal. Es la gente que se tiene que remachar trabajando 14 horas por día para mandar a los hijos al colegio privado porque la educación pública no le da una oportunidad. Entonces, señor Vázquez no puede estar cometiendo esos errores, ¿no? ¿Verdad? Salvo que no quiera ser presidente. Entonces, ¿sabe que yo creo que el señor Vázquez no quiere ser presidente? Porque no quiere arreglar los problemas que el Uruguay tiene. Y nosotros sí queremos. Entonces lo vamos a arreglar nosotros. Y la gente se va a dar cuenta que somos nosotros que vamos a arreglar los problemas y no el doctor Vázquez. Aguirre Zabala, si usted nada en plata, tiene las mayorías de todo, tiene las mayorías hasta para bancar ministros que cometen errores gravísimos que lo llevan a la justicia. Y usted no puede hacer nada por la educación. Y usted tiene un partido político que no puede hacer nada para la educación. No me diga, no me embrome, no le creo más nada. Aguirre Zabala, ya entramos en los minutos finales y usted pone la pasión, seguramente propia de su apellido, seguramente también hasta del estilo del candidato Bordaberry, porque Bordaberry también 2x3 se pone realmente con esa pasión. Nos quedaron varios temas en el tintero, nos quedó hablar de la clase media, nos quedó hablar del tema de ganadería, nos quedó conversar sobre el tema también de su lista,
de realmente Bueno. de más características, de qué lo va a hacer. Hemos visto cartelería por allí, publicidad, propaganda, así que lo voy a estar convocando, ya sea por teléfono, personalmente, con mucho gusto. Arreglamos la semana que viene, cuando usted pueda. Pues ha sido un gusto realmente compartir estos minutos en Mano a Mano Electoral. El gusto es mío, para mí es un placer y bueno, y la pasión es parte de las cosas por las cuales trabajamos en esto. Muy bien, así que en próximo reencuentro, la invitación está hecha, solamente basta coordinar. Le agradecemos aquí en la 1410. Gracias a usted.